Bueno chicos, les prometí que le iba a meter pata porque ya se acercan los exámenes de diciembre y muchos deben estar bastante complicados, así que ahora seguimos con oraciones coordinadas. Les voy a dejar en la descripción un cuadrito, el mismo cuadrito que yo voy a estar desarrollando acá, se los voy a dejar en un Word, así está bien clarito. Ahora lo que yo voy a hacer es explicarles el tipo de oraciones que hay y cómo distinguir bien las coordinadas, ¿sí? ¿Cómo distingo las coordinadas de una oración simple pero con un predicado compuesto o una oración muy larga que además tiene un predicado compuesto? Bien, eso lo vamos a ver acá. Voy a dar vuelta a la cámara. De vuelta les pido que le den like al video, que lo compartan con sus amigos que están en la misma situación que ustedes y que se suscriban al canal. Me comenten si necesitan lo que necesiten, por ejemplo, profe, en tal prueba me pusieron tal cosa, ¿qué es? ¿Sí? Bueno, vamos viendo. Ustedes, como si yo fuera su profe particular, sí es la idea. La idea es ayudarlos a ustedes. Así que doy vuelta a la cámara y nos vemos en clases. Bien chicos, vamos a ir viendo este cuadrito, ¿sí? Donde están hasta coordinadas. No tenemos subordinadas porque no es el tema que nos compete ahora. Siempre nos dijeron al principio, para empezar, ¿sí? Que existen las oraciones unimembres y las bimembres. Esto se los quiero aclarar porque les van a aparecer posiblemente oraciones unimembres. No muchas, pero las tienen que saber distinguir. Si la bimembre tiene dos miembros y la unimembre un miembro, ¿sí? La bimembre tiene sujeto y predicado, ¿no es cierto? Es una oración con sujeto y predicado. Entonces, la unimembre, por descarte, quiere decir que uno de esos dos, o sujeto o predicado, le va a faltar, ¿sí? Es decir, que va a ser una especie de puro sujeto, ¿sí? Lo pongo entre comillas acá, porque no se llama puro sujeto, se llama construcción sustantiva, pero esto les digo para que ustedes lo entiendan. O puro predicado, ¿sí? Que es una construcción verbal. Por ejemplo, pero quiere decir acá también que ustedes no pueden reconstruir el sujeto o el predicado, no que está tácito, sino que no hay forma de saberlo, no lo pueden reconstruir. Por ejemplo, todos los nombres de cuentos, o la mayoría, de cuentos, de novelas, los manuales, ¿sí? La Bella y la Bestia, La Caperucita Roja, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Lengua y Literatura, Matemática 3, ¿sí? Ahí tenemos un puro sujeto. No podemos reconstruir ningún tipo de predicado. No dice nada del sujeto, ¿sí? Entonces vendría a ser como un puro sujeto. ¿Me siguen? Ese es el unimembre. Le falta un miembro. Tiene uno solito. En cambio, también puede ser que tenga solamente el predicado. O puede tener solo el sujeto o puede tener solo el predicado. Eso generalmente les va a parecer como una construcción verbal. Que tenga solo el predicado no quiere decir que el sujeto esté tácito. Por ejemplo, si yo digo corro y yo le pregunto al verbo por su sujeto, o sea, ¿quién? ¿Quién corro? Sujeto tácito, yo. Es distinto. Fíjense esta oración. Nieva en Buenos Aires. Si ustedes le preguntan al verbo ¿quién? No pueden reconstruir el quién. ¿Quién nieva? La nube nieva, el tiempo, Dios, el clima, ¿sí? No podemos saber, lo mismo con llueve, lo mismo con montones de frases, con montones de verbos que incluyan fenómenos meteorológicos. Pero, por ejemplo, si dice el sol sale por el este y se esconde por el oeste, ¿quién sale y quién se esconde? El sol, ¿sí? Ahí no es una oración unimembre, es bimembre porque estamos personificando al sol. Es unimembre cuando no podemos reconstruir una de las dos partes, o el sujeto o el predicado. ¿Me siguen? Van a estudiar seguramente, si les toman esto, van a tener algún lugar, algún manual o algo donde estudiarlos claramente. Pero yo ahora les estoy explicando, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, una vez explicada la unimembre, pasemos a la que nos compete, que es la bimembre, ¿sí? La bimembre, la oración bimembre puede ser simple o compuesta. Es simple cuando tiene un sujeto, ya sea simple o compuesto, esto ya lo vamos a ver muy bien después, tranquilos, o
y un predicado, ya sea simple o compuesto, ¿sí? O sea, la oración simple tiene un sujeto y un predicado. Por ejemplo, siempre cuando encaramos oraciones, ya les dije en el video anterior y ahora que estamos por ver coordinadas, esto es muy importante. Corchete de la mayúscula al punto, ¿sí? Y después vamos a usar paréntesis para delimitar las coordinadas o yuxtapuestas, ¿sí? O sea, las microoraciones que hay dentro de mi oración. Corchete para mi oración, paréntesis para mis microoraciones. Vamos a ver acá. Primer paso eran los corchetes. Segundo paso, los verbos. Estudia y trabaja. Después le preguntamos a los verbos por su sujeto. ¿Quién estudia? Juan. ¿Quién trabaja? Juan. Fíjense que como los dos responden a un mismo sujeto, ¿sí? Esta es una sola oración, pero con predicado compuesto. Acá hay una sola oración. Esta es una oración bimembre simple, ¿sí? María estudió, pero desaprobó. Verbos. Siempre, chicos, subrayan los verbos. Los subrayan con tinta, no pasa nada. Tiene que quedar subrayado. El centro de toda su oración. Estudió y desaprobó. Bien, estudió pero desaprobó. Cuando están viendo coordinadas, a veces tienen el error que si ven un pero o un ni, quieren marcar como coordinación copulativa o adversativa, ¿sí? Pero no. Ustedes lo que tienen que pensar, tienen que fijarse es el tema de los verbos. ¿A cuántos sujetos responden estos verbos? Tenemos los verbos conjugados, estudió y desaprobó, y le vamos a preguntar a cada verbo por su sujeto. ¿Quién estudió? María. ¿Quién desaprobó? María. Este pero no me está marcando dos oraciones distintas. Es un nexo como el y, ¿sí? Simplemente le van a poner un nexo. Esta es una oración bimembre simple. ¿Ordenás el cuarto o no salís? Ordenás y salís. ¿Quién ordenás? Vos. ¿Quién salís? Vos. Lo mismo, ¿sí? Una sola oración. ¿Sí? Les puse con predicado compuesto justamente para que ahora las podamos y además son muy similares a las que vamos a ver en las compuestas, ¿sí? Pero para que sepan distinguirlas bien. Bien. Pueden ser entonces la bimembre simple, ¿no es cierto? Un sujeto y un predicado. No importa si el sujeto está tácito o expreso, no importa si el predicado es simple o compuesto, pero tiene que tener un sujeto y un predicado. Y la compuesta puede ser por coordinación o yuxtaposición, ¿sí? La compuesta va a tener más de un sujeto y más de un predicado, ¿sí? En una misma oración, ya van a ver. O sea, en un mismo corchete vamos a tener más de un paréntesis. La coordinación, ya deben saber, puede ser copulativa, adversativa o disyuntiva. La cópula es la suma, ¿sí? Suma, agrega información en el mismo sentido. Los nexos más comunes son y también además. Por ejemplo, Juan estudia y Pedro trabaja. Estamos agregando información en el mismo sentido. Tenemos nuestro corchete, ¿no es cierto? Ahora seguimos a los verbos. Juan estudia y Pedro trabaja. Tenemos dos verbos, como en los casos de arriba. Pero si ahora le preguntamos a cada verbo por su sujeto, por ejemplo, ¿quién estudia? Juan. ¿Quién trabaja? Pedro. ¿Ven cómo cambia? Tenemos dos sujetos distintos. Entonces, este y está separándome oraciones, ¿sí? Dos microoraciones. A este le ponemos nexo, ¿sí? Y a cada una de estas oraciones las analizamos, nexo coordinante copulativo, en general les hacen poner, y a cada una de estas las analizamos separadas. Primero analizamos Juan estudia y después Pedro trabaja, o Pedro trabaja y después Juan estudia, da lo mismo, ¿sí? María estudia y la profe la aprobó. Acuérdense esto, agrega información en el mismo sentido. Lo lógico de estudiar es aprobar, ¿no es cierto? Entonces, cuando es en el mismo sentido, hay una I. ¿Quién estudia? María. ¿Quién la aprobó? La profe. Tenemos dos sujetos y dos predicados.
Ven que son también oraciones cortitas, son muy similares a las anteriores, pero en este caso cada una responde, cada verbo responde a un sujeto distinto. Entonces, si no vieron el video anterior, véanlo, ¿sí? Porque hacemos análisis de oraciones y siempre tenemos la costumbre de preguntarle al verbo por su sujeto. Es una de las cosas más importantes a la hora de marcar también las coordinadas, ¿sí? A la hora de reconocer las coordinadas y a la hora de analizar todas sus oraciones. El verbo conjugado nuclea toda su oración, así que no se salteen ese paso, ¿sí? Y marquen los corchetes y los paréntesis. Les va a ayudar muchísimo después en el análisis de oraciones. Yo cuando tengo que analizar un texto, los marco, ¿sí? No pasa nada, está bueno, está buenísimo que lo hagan, ¿sí? María estudia y la profe la aprobó. Fíjense que es muy parecida a la anterior. María estudió, pero bueno, no, en esa no. María estudió y la profe la aprobó. Ahora en la adversativa está la otra que es parecida. Bien, entonces copulativa suma información en el mismo sentido. Adversativa agrega información, pero en el sentido contrario. Los nexos son pero, sin embargo, no obstante y otros más. Pero lo que les tiene que quedar claro es que mi adversario es mi enemigo, ¿sí? Es el sentido contrario. Agrega información, pero en el sentido contrario. Por ejemplo, si decíamos recién que lo lógico de estudiar es aprobar, lo que no es lógico es desaprobar. Y fíjense en esta oración, María aprobó, pero la profesora la desaprobó, ¿sí? Por eso está el pero, porque no voy a decir que aprobó, que es lo lógico, voy a decir que desaprobó. Y fíjense que en la anterior que decía María estudió pero desaprobó, los dos verbos respondían a María. ¿Quién estudió y quién desaprobó? María. Entonces era una oración bimembre simple. En cambio acá, ¿quién estudió? María. ¿Quién desaprobó? La profesora, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo este pero? Este pero está dividiendo las dos oraciones. Tenemos dos oraciones independientes, digamos, que vamos a analizar de manera independiente, en una misma oración, separadas por este pero, que cuando marquen acá en análisis van a ponerle anexo coordinante adversativo. Y el pero queda fuera de los dos paréntesis. En las coordinadas, los nexos quedan fuera de los paréntesis, ¿sí? Quedan fuera de las dos oraciones. No son parte de ninguna oración, son la unión entre las dos oraciones. ¿Me siguen? Bien. Teníamos la copulativa, suma en el mismo sentido. La adversativa, mi enemigo, suma en sentido contrario. Y la disyuntiva. Si ustedes dicen, estoy en medio de una disyuntiva, o me quedo en Salta o estudio en Buenos Aires, ¿sí? Quiere decir que tienen una duda, una opción que tomar, ¿sí? La disyuntiva genera... Se me salió el video. Bien, la disyuntiva genera opciones. Los nexos son o, u o bien, ¿sí? ¿Ordenás el cuarto o no te dejo salir? Fíjense, la anterior de la simple. ¿Ordenás el cuarto o no salís? ¿Ordenás vos? No salís vos. Era una simple. En cambio esta, ¿ordenás el cuarto o no te dejo salir? Subrayamos los verbos, ¿sí? ¿Quién ordenás? Vos. ¿Quién no dejo? Yo. ¿Ven? ¿Entienden? La diferencia es mínima e importantísima. Es según la cantidad de sujetos y predicados que tengan. Este o, como cada verbo responde a un sujeto distinto, este o me está separando oraciones. ¿Sí? Entonces, esta es una oración compuesta por coordinación disyuntiva. El o, lo mismo que el pero y que el i, queda fuera de los dos paréntesis. ¿Me siguen? Bien. Estas compuestas pueden ser por coordinación, que es cuando tenemos este tipo de nexos, palabras, ¿sí? Y también, además, no, pero, sin embargo, u, o, bien. O yuxtaposición, que es más o menos lo mismo, pero que en vez de usar palabras, usamos comas, punto y coma, ¿sí? Dos puntos, paréntesis, signos de puntuación, ¿sí? No usamos nexos, palabras, sino signos de puntuación. Fíjense,
Juan estudia, punto y coma, Pedro trabaja. Bien. Entonces, Juan estudia. ¿Se acuerdan la anterior que decía Juan estudia y trabaja? Bueno, acá dice Juan estudia, Pedro trabaja. ¿Sí? También tenemos una coordinada copulativa que dice Juan estudia y Pedro trabaja. Pero ahí dice y, por eso es coordinada copulativa. Acá dice punto y coma. Entonces no es coordinada copulativa, sino yuxtapuesta. ¿Sí? Marcamos el corchete. Vemos si estos dos verbos pertenecen a un mismo sujeto o a dos distintos. ¿Quién estudia? Juan. ¿Quién trabaja? Pedro. Quiere decir que acá tenemos o coordinación o yuxtaposición. ¿Sí? Bien. Como tenemos un punto y coma, es simple, es yuxtaposición. Solamente porque tenemos un punto y coma. Y al punto y coma lo dejamos fuera. ¿Sí? La yuxtaposición en general se da en la numeración o se da, también puede tener más adelante, por ejemplo, si estamos nombrando cosas, puede tener más adelante un nexo, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, Juan estudia, Pedro trabaja y Carlos duerme, que es nuestra gran oración, que la marcamos entre paréntesis, entre corchetes, tiene, ¿quién estudia? Juan. ¿Quién trabaja? Pedro. ¿Quién duerme? Carlos, ¿sí? Entonces, acá tenemos que este punto y coma me separa esto. Y que esto, el nexo y, me separa Carlos duerme. Entonces esta vendría a ser una oración compuesta por yuxtaposición y coordinación copulativa. ¿Sí? Hagamos, chicos, una pequeña recapitulación. La bimembra, entonces, es simple cuando tiene un sujeto y un predicado. No importa si es simple o compuesto ese sujeto o predicado, ¿sí? Y la compuesta tiene más de un sujeto y más de un predicado, ¿sí? Tiene dentro del gran corchete, bueno, estos son pequeños, distintos paréntesis, ¿sí? Y están unidas por nexos, que se los tienen que estudiar, o por signos de puntuación, ¿sí? Son oraciones en un mismo nivel de jerarquía, ¿sí? Pedro trabaja y Juan estudia, están en un mismo nivel de jerarquía. No va a pasar así con las subordinadas, que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pero los verbos responden a diferentes sujetos. Eso es lo más importante. Chicos, no se salteen el marcado de corchetes y la subrayada de los verbos, que es lo único que les va a permitir marcar bien sus coordinadas o yuxtapuestas, ¿sí? Sus paréntesis. Háganlo, ¿sí? De verdad háganlo, les va a solucionar la vida. Ya vamos a ver ahora unos ejemplos de unas oraciones bastante largas y cómo párrafos, vamos a ver párrafos, ¿sí? Y cómo haciendo esto podemos entender bien todo. Bueno, chicos, espero que les haya servido esta introducción. El texto lo vamos a ver ahora en el video 3, ¿sí? Vamos a ver un texto en el que vamos a poner oraciones largas, ¿sí? Y donde vamos a ir marcando paso a paso para que ustedes vean cómo veo yo si es simple, si es compuesta, después cómo la analizo, cómo encaro la oración, ¿sí? Ahora que se les va complicando un poco más. Si ustedes no hacen estos pasos, se van a marear muchísimo, ¿sí? Tienen en la cartilla del video anterior todas las preguntas que se hacen para poder encontrar el sujeto, los modificadores del sujeto, los modificadores del predicado. Les recomiendo que si se están llevando lengua, lo vean, ¿sí? Si van sumando, tienen casi una hora del video anterior, qué sé yo, 45 minutos como mucho de este video, y vamos a tener de vuelta unos 45 minutos del análisis del texto, y después ya si tienen subordinadas un poco más. Pero es lo mínimo que si ustedes van a una profesora particular van a tener de base una clase 1 hora y media y no irían una sola clase, ¿sí? Así que háganlo, vean los completos. Si se la están llevando, vayan, revisen el video número 1 porque de alguna forma, por alguna manera no están terminando de entender. Sigan a este y ahora vamos a analizar un texto en el video número 3, ¿sí? Tómense la molestia, háganlo
a conciencia para poder aprobar la materia y entenderla, ¿sí? Bien, nos vemos en el video 3, chicos. Espero que les haya servido. Suscríbanse y denle me gusta.